Doy gracias a Dios por este nuevo día y la oportunidad que Él nos entrega para encontrarnos en este nuestro espacio devocional, Palabras para una vida abundante. Bienvenidos, hermanos y amigos. Dios llama al hombre perdido. Génesis 3 del 8 al 10. Dios busca al perdido. La Biblia como palabra de Dios nos muestra y nos confirma este principio. En el primer libro de la Biblia encontramos que el Señor pregunta por aquel hombre que había perdido su lugar. ¿Dónde estás tú? El escritor del libro que representa los orígenes o principio de todo lo creado, en este caso muy particular, el inicio del hombre o la humanidad, nos narra un acontecimiento con mucho significado y de gran valor teológico, que da paso al gran cuestionamiento del hombre frente al llamado de Dios. En Génesis 3 del 8 al 10 dice: Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás tú? Él respondió: Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Hermanos, digo, da paso al cuestionamiento del hombre, porque hasta el día de hoy, con todas las claridades que existen a nivel religioso, nos pudiéramos estar preguntando si Dios llama al ser humano y cómo se da ese hecho. Podemos escuchar decir, por ejemplo, el día que el Señor me llame. Otros quizás esperan una gran voz, una voz audible que salga del más allá. U otros quizás esperan un llamado a través de un sueño muy especial, etcétera, etcétera. Por eso en esta reflexión he querido centrarme en los dos versículos ya mencionados y por lo menos podemos extraer de este texto dos ideas muy importantes. Lo primero que podemos señalar tiene que ver con la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, demostrando así lo común, lo cotidiano y lo asequible que le era al hombre encontrarse con el buen interés de Dios para acercarse a Él, es decir, al ser humano. Y es que la palabra de Dios todo el tiempo está haciendo referencia al buen interés de Dios y de cómo se ha trazado caminos para el encuentro con el ser humano. El salmista nos hace mención de esta idea en el Salmo 19, versículo 4, cuando dice: Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es clave poder entender, a la luz de esta palabra, la gran disposición de Dios y su interés para encontrarse con el ser humano. Y el segundo elemento que podemos señalar es la escena del hombre que se esconde, o por lo menos que usando de su ingenuidad trata de esconderse de la presencia de su Dios entre los matorrales del huerto. Podemos denotar aquí que esa presencia a la que el hombre trata de evadir o de evitar no es otra cosa que la voz de una conciencia que, haciendo eco en su propia vida, le muestra su estado de desubicación degradante y que le deja ver
que para los intereses de Dios, él está desnudo. Es decir, estaba al descubierto por el Señor. ¿Dónde estás tú? A lo que el hombre responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y agrega: por eso me escondí. Notemos, hermanos, que esa no es una experiencia de condiciones externas, sino internas, es decir, condiciones profundas de la conciencia de cada individuo, como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas hablando de la conciencia, cuando dice en Romanos 2:15 que esa conciencia algunas veces acusa y en otras defiende. Y vaya, hermanos, que sí necesitamos de un mínimo de sensibilidad para entonces oír la voz de Dios que nos llama desde lo más profundo. A esta experiencia se refiere Jesús según Juan en el libro de el Apocalipsis 3:20, cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es que estamos frente a una humanidad que cada día se vuelve más insensible al llamado de Dios, a su palabra, a su voz, y que por tanto se cree que la vida se puede resolver por sí sola. Por eso quiero invitarles, hermanos y amigos, para que veamos algunas consecuencias del que toma la decisión de esconderse de Dios y de su llamado. En primer lugar, podemos identificar a la luz de la palabra de Dios que quien se esconde de la palabra y al llamado de Dios es alguien irresponsable con la vida. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de todo lo que alrededor de esa persona se mueve y en todas las áreas de su existencia. Por ejemplo, cuando un joven actúa de irresponsable en su casa, con los suyos, con su familia, con sus padres, no queda de otra manera que pensar que lo mismo va a ser afuera. Cuando mañana establezca sus relaciones afectivas, va a suceder lo mismo. O si emprende una labor, un trabajo en una empresa, en una entidad donde se mueva, va a llevar el lastre de su irresponsabilidad. De manera que la irresponsabilidad lleva al ser humano al fracaso. Una segunda consecuencia del que se esconde al llamado de Dios es que se está escondiendo de su propia realidad y por ende no podrá realizar a plenitud su propia vida, pues será alguien que vivirá a medias, es decir, incompleto, que siempre le está haciendo falta algo a su existencia, y ese algo o ese alguien es Dios. Pues hermanos y amigos, Dios es vida, Dios es realidad. Y Jesús dijo como el gran modelo que nos lleva a Dios: sin mí nada podéis hacer. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, pero nada que le pueda dar realización y plenitud a la vida. Y por último podemos decir que quien no acepta el llamado de Dios a su vida se está quedando por fuera de la salvación. Y como lo decíamos anteriormente,
es una vida que queda sin plenitud, sin realización, sin poder trascender, exponiéndose de esta manera al fracaso, a la tragedia de su propia vida. Y la Biblia como palabra de Dios define esa condición como condenación. Finalmente podemos concluir diciendo, mis hermanos, que Dios es un Padre amoroso, interesado en que todos los seres humanos nos acerquemos a Él, para que le conozcamos en plenitud. Pues el mismo Señor Jesús en Mateo 23:37 nos recuerda el gran y profundo interés de Dios por el ser humano cuando dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dejándonos ver que acercarnos a Dios es actitud de cada ser humano, que decide no esconderse más al llamado de Dios, pues quizás tengamos que cambiar aún nuestro enfoque acerca del llamado de Dios. Y ya no digamos cuándo es que usted va a buscar a Dios, sino cuándo es que usted se va a dejar encontrar por Dios. Por tanto, hermanos, cuestionemos nuestra vida y en oración digámosle al Señor que nos exponemos a su llamado. Padre eterno, te damos gracias, eterno Dios, en este día. Toda esa expresión suya tan especial para con nosotros, te la agradecemos. Y para con toda la humanidad, al poder entender que tú, Señor, nos buscas y quieres acercarnos a ti para llenarnos de sus recursos salvadores y de toda la expresión de su amor. Por tanto, te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos dé los recursos para poder salir al encuentro contigo, oh Padre eterno, y te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.